grabar para que comience. Ya, entonces vamos a comenzar la clase de matemática de hoy. Vamos a recordar un poquito lo que... Espera, me voy a agrandar la pantalla. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior, que estuvimos viendo las fracciones, de cómo transformar una fracción en un número decimal. Y también vimos en la clase pasada cómo transformar un número decimal a fracción, ¿ya? Vamos a recordar un poquito eso y luego continuamos. Bueno, acá, como se fijan, tenemos una fracción que es 5 octavos y esta fracción, ¿cómo la transformábamos en un número decimal? Hacíamos una división, ¿cierto? Dividiendo el numerador, que es el número 5, por el denominador, que es el número 8, ¿ya? Entonces, comenzamos como una división y acá nos teníamos que preguntar cuántas veces nos cabe el número 8 en el número 5, ¿ya? No nos cabe ninguna vez porque el 5 es menor que el 8. Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Inmediatamente tomar el número, colocar el número 0 y colocar una coma de inmediato, ¿cierto? Ese era el primer paso. Luego, recuerdan que cuando utilizamos decimales podemos agregar la cantidad de ceros que necesitemos para ir completando. Entonces acá le tendríamos que agregar un 0 al 5 y se nos transforma en 50. Ahora, ¿cuántas veces nos cabe el número 8 en el 50? Entonces, si vemos acá al ladito, tenemos la tabla del 8 y tenemos que ver que tendríamos acá 48, ¿cierto? 8 por 6. Entonces, ¿cuántas veces nos cabe? 6 veces. Entonces nos vamos 6 por 8 son 48. A 50 nos sobran 2. Todavía podemos seguir porque tenemos un número. Entonces en el 2 no nos cabe, le vamos a agregar un 0. El 8 en el 20. ¿Cuántas veces? Solamente 2 veces, ¿cierto? 2 por 8 son 16. Para llegar a 20 nos quedarían 4. Todavía nos queda un número, entonces todavía podemos seguir y le agregamos un 0 acá. ¿Cuántas veces nos cabe el 8 en el 40? 5 veces. Y 5 por 8 son 40 y ahí no nos queda nada y ahí terminamos la división, ¿ya? Entonces, si transformamos 5 octavos a número decimal, sería lo mismo que decir 0,625, esto era décima, centésima y milésima. 0,625 milésimas, ¿ya? De esa forma transformábamos entonces una fracción a número decimal, haciendo una división. Lo otro que vimos era cómo transformar una... Ay, claro, acá tengo las mismas indicaciones. Dividimos el numerador por el denominador y agregamos todos los ceros que sean necesarios. Acá tengo otro ejemplo que es 2 tercios. Hacemos la división de 2 dividido en 3, ¿ya? Lo mismo, ¿cuántas veces nos cabe el 3 en el 2? Ninguna vez, porque el 2 es más chico, entonces agregamos el 0 y la coma. Le agregamos el 0 acá. ¿Cuántas veces nos cabe el 3 en el 20? Si lo vemos en las tablas, el que se acerca más es este, que sería 6. 6 por 3 son 18, a 20, 2, ¿ya? Y le agregamos el 0. El 3 en el 20, el que más se acerca es el mismo, 6. 6 por 3, 18, a 22, y le agregamos el 0, y nos daría 6 de nuevo, y así nos seguiría, y aquí nos sobrarían 2, y le agregamos el 0, y nos daría 6 de nuevo. Entonces es un
es un número periódico, un decimal periódico, o sea que no termina nunca y siempre sigamos haciéndolo 1000 veces hacia abajo, nos va a seguir dando 20 igual y nos va a seguir dando el 6 igual. Entonces esto basta con que nosotros hagamos, coloquemos un 6 y le coloquemos una rayita arriba del 6. Eso quiere decir que es periódico, que sigue y que no termina y que se repite el mismo número 6 infinitas veces. ¿Ya? Ahora, ¿cómo convertíamos el número decimal a fracción? ¿Ya? Acá dijimos que se escribe el número con el denominador 10, 100 o 1000 según la cantidad de números que tenga después de la coma. ¿Ya? Y que también se puede dividir y se puede ir achicando el número, haciendo una división por el mismo número hasta dejarlo en lo menos posible. ¿Ya? Entonces acá, si tenemos 0,75, lo convertimos en una fracción que vendrían siendo los 75, y como tiene dos números o dos dígitos después de la coma, tendríamos que usar el número 100, ¿ya? Entonces nos quedaría 75 partido por 100, ¿ya? Y acá, como este número es grande, lo podemos simplificar, lo podemos dividir, pero tenemos que dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Entonces, la forma más fácil de hacerlo, que si este número termina en 5, lo dividimos por 5. 5 por cuánto nos da 75. Si hacemos la división, 35 dividido en 5 da 15, profesora, ¿o no? da 15, exactamente, da 15. ¿Ya? ¿Y cuántas veces nos cabe el 5 en el 100? 20. 20 veces. Exacto. Entonces acá nos quedaría la fracción 15 partido en 20. Lo podemos seguir achicando, igual lo podemos seguir achicando. Y como este sigue siendo 5, lo podemos dividir de nuevo por 5. El 5 en el 15, ¿cuántas veces me cabe? 3. 3 veces. 3 por 5 son 15. Y el 5 en el 20. 4. 4 veces. Entonces acá nos queda la fracción de 3/4. Acá ya no lo podemos seguir achicando, ¿cierto? Porque ningún otro número nos va a permitir dividirlo por el mismo número, porque el 3 es un número impar y el 4 es un número par. Así que no lo podríamos seguir dividiendo. Entonces 0,75, que era el número decimal, es exactamente lo mismo que decir 75 partido en 100, 15 partido en 20, o lo más pequeño, 3/4, ¿ya? Entonces, hasta ahí la podemos dejar en la simplificación del número, ¿ya? Esa era la forma entonces de convertir un número decimal a fracción. Ahora vamos a ver cómo podemos sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales. Ya, y acá está el ejemplo de cómo se pasa de una fracción a un número decimal que tienen el mismo valor, ¿ya? Lo primero para hacer una suma de un número decimal, una resta, una multiplicación o una división, es saber ordenar los números, ¿ya? Porque los números decimales tienen dos partes. Tienen una parte entera y tienen los decimales. Lo que está antes de la coma es el número entero,
¿ya? Que son los números que nosotros conocemos. Y los decimales es lo que acompañan al número entero. Cuando no es un número entero exacto, tiene decimales. Entonces, como el número decimal tiene dos partes, lo que está antes de la coma, que es el entero, y lo que está después de la coma, que son los números decimales, tenemos que ordenarlos de esta forma. El entero tiene unidad, decena y centena. Ay, acá no sé por qué se me cambiaron los números, pero tiene unidad, decena y centena. Y aquí tiene décimo, centésimo y milésimo. ¿Ya? Entonces, acá el número entero lo pasamos primero a esta parte de acá, que son los 134. 134. Y ahí va la coma y va el 253. ¿Ya? De esa forma lo podríamos ordenar. ¿Ya? Entonces, esto es décimo, centésimo y milésimo. Y esta es unidad, decena y centena, ¿ya? Y ahí lo tendríamos ordenado de la forma correcta. Ahora el 681 vendría siendo el número entero, nos ocupa 681, coma, y acá tengo solamente el 32. No tengo tres números, entonces lo ordeno desde acá, 32, ¿ya? No ocupo el milésimo. Acá tengo solamente tres enteros. Entonces los tres enteros van en la unidad y después va la coma. Y tengo 63, que vendría siendo el 63. Ahí. Acá tengo cero entero, que correspondería a cero unidad, y tengo una décima, que vendría siendo ahí. ¿Ya? Acá tengo cero entero, que vendría siendo acá, y 600, que vendría siendo de esta forma, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hacer una suma o una resta, se hace igual como sabemos sumar, igual como sabemos restar, multiplicar y dividir, pero sí tenemos que considerar el orden de los números, ya si es la parte entera o si es la parte decimal. Eso es lo que tenemos que tener claro, por lo tanto tenemos que saber ordenarlos. Ya. Acá arriba no sé por qué se me cambió. Esto vendría siendo, lo voy a cambiar. Ay, no, no se me cambia. Ya, pero no vamos a perder mucho tiempo si me dedico a cambiarlo. Entonces lo vamos a colocar acá abajito. ¿Ya? Esto vendría siendo, esta vendría siendo la unidad, la decena, la centena, y esto vendría siendo décimo, centésimo y milésimo. ¿Ya? Si se fijan, acá tenemos ordenados estos números, 134,253 y 681,32. ¿Ya? Acá la suma la hacemos de la misma forma en que sabemos sumar, pero considerando la coma. Acá el 3 con los espacios que quedan siempre van a ser 0. ¿Ya? Donde nos quede un espacio va a ser 0. Entonces 3 más 0 serían 3, 5, 6, 7, 3, 4, 5. Colocamos la coma. 4 más 1 serían 5. 8 más 3, 11. Nos quedamos con 1 ahí, 6, 7 y 8. Entonces nos quedaría, ¿alguien tiene el micrófono abierto?
Es que no va al baño. Ay, guau. Voy a ver quién tiene el micrófono abierto. ¿Por qué se baboso? Andaba buscando, yo conté y ellos se escondieron. ¿Y de momento vamos la ruta para allá para aprender? ¿Estamos solos? Ya, ahí sí creo que estamos. Acá voy a silenciar también. Ya, ahí estamos bien. Entonces, si se fijan, la suma se hace igual que una suma que nosotros sabemos resolver, igual que si fuera una suma sin números decimales, pero siempre tenemos que ir considerando la coma. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Acá. Acá tengo los números que tengo que sumar, que son 681,32 más 0,1. Entonces, ¿cómo ordeno? Ordeno el 681,32 y ordeno este 0 entero, por lo tanto tendría que ir aquí, la coma y el 1, ¿ya? Y ahí hacemos la suma. Todos los espacios que vayan quedando, yo les dije que todos esos espacios se transforman en cero, ¿cierto? Le podemos colocar el cero o lo podemos dejar así, ¿ya? Entonces, 2 más 0 vendrían siendo 2, 3 más 1 serían 4, agregamos la coma, 1 más 0 es 1, acá sería 8 y acá sería 6. Entonces nos daría 681,42. ¿Ya? Ese sería el resultado de la suma. Entonces, si se fijan, es solamente saber ordenar los números en la posición que están y luego los podemos sumar sin problema. Ahora tengo otro ejemplo acá. Entonces, un entero, 256. Cuando es un entero, nos vamos a la unidad, coma, 256. Y el otro es 89 enteros, 63. Entonces, acá va la coma, 89 y 63. Y ahí los tenemos ordenados para hacer la suma, ¿ya? Entonces sería 6, 5, 6, 7, 8. Sería 8 acá también. Tenemos la coma. 9 más 1 son 10. Y 8 más el 1 que nos quedó sería 9. Entonces nos daría 90,886. ¿Ya? Ese sería el resultado. Como se pueden fijar, solamente hay que saber ordenar los números para que nos dé bien el resultado. ¿Ya? Y en la resta, la multiplicación es exactamente lo mismo. Se hace de la misma forma, pero ordenando bien los números. Bien. Acá, a ver si lo pueden hacer ustedes solitos para que comparemos los resultados. Traten de hacerlo, me dicen el resultado cuando lo terminen y ahí lo comparamos. Ordenando los números y sumando. 600, 203,1 y 3,0, 12, 12, 12, dos, uno, uno, 6.
Sería 966,112. Sí, el mismo resultado me dio a mí. 966,112 ya. Sí, Creo que sí, lo vamos a revisar igual, ¿ya? Entonces aquí tendríamos 963,1 y 3,012. 3,012. Entonces acá tenemos 2, 2, 1 1, y 1, 1, 6, 6 y 6. 9. Exactamente, 966,112. Sí, súper bien, súper bien. Ya, excelente. Entonces, comprendieron bien cómo se ordenan los números, ¿ya? Ahora vamos a ver la resta, ¿ya? La resta es exactamente lo mismo, fijarse solamente en el orden y hacer la resta, nada más que eso. Vamos a hacer este ejemplo. Entonces son 98,75 y 5,87. Y acá hacemos la resta igual como la haríamos siempre. Entonces al 5 no le podemos quitar 7, por lo tanto lo tenemos que transformar en 15 y este inmediatamente transformarlo en 6, ¿cierto? 7 para llegar a 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 8. Acá a 6 no le podemos quitar 8, entonces lo tenemos que transformar en 16 y este dejarlo en 7. 8 para llegar a 16 son 8 también, ¿ya? Acá a 7 sí le podemos quitar 5, entonces 5, 6, Quedan 7, 3, 2, 2. 2, 2, sí. Y el Y 9 acá, quedaría igual. y el 9 quedaría igual. Entonces nos quedaría 92,88. ¿Ya? ¿Esto cómo se lee? Se lee 92 enteros, porque recuerden que todo lo que está antes de la coma es un entero, 92 enteros y esto es décimo y esto es centésimo. Entonces nos quedarían 92 enteros con 88 centésimos, ¿ya? Porque se nombra lo del último número, ¿ya? Ese es décimo, centésimo y milésimo si hubiese otro. Entonces, 92 enteros con 88 centésimos, ¿ya? Ese sería el resultado que nos. Acá hay otra, háganlo solito ustedes. Yo también lo voy a hacer acá, a ver si no, para que lo comprobemos el resultado. Serían 633,374. Voy a ver, lo estoy haciendo. 92, coma. ¿Cuánto me dijo? 633,374. Ya. Me da 633,226. Como 226. A ver, veamos por qué. Veamos si puede que me haya equivocado yo porque lo hice rápido. A ver, 725,8 y 92,587.
74. Ya. Acá tendríamos que completar con ceros, ¿cierto? Acá tenemos que ir completando con ceros cuando nos faltan los números de arriba. Todo lo que nos falte se completa con cero, ¿ya? Entonces, 4 a 10, ¿cuánto nos queda? 6, ¿cierto? 6. 6. Este se nos va a transformar en 9, porque ya le quitamos 1, y este se nos transforma en 7. A ver, al no tener acá, no, al no tener un número, al no tener el 10, le vamos a pedir uno al del lado, ¿cierto? Y el del lado tampoco tenía, entonces le pidió al otro del lado, ¿ya? Entonces este se nos transformó en 10 y este se nos transformó en 9 porque le prestó uno acá y este se nos transformó en 7 porque le prestó uno acá, ¿ya? Entonces acá de 7 a 9 nos 2. quedan 2 y este de 5 a 7 nos 2. quedan 2, ¿ya? 5 menos 2 quedan 3. 3 2. y acá tendríamos que 2 pedirle menos uno de acá, que nos quedan 6, entonces 9, 10, 11, 12 nos quedan 3 3. y este nos Me queda quedarían en 6. 6, 633,226. ¿Estaba bien el resultado? El mío sí, 226. profe. Ya. Entonces el que me dijo antes el número seguramente colocó estos números iguales sin hacer la suma del 10 acá arriba, ¿cierto? Porque le cambiaba esta parte del resultado solamente, ¿ya? Entonces hay que considerar también esos espacios en cero cuando es una resta, ¿ya? Cuando es una suma no, porque no interfiere, pero cuando es una resta sí lo tenemos que considerar, ¿ya? Cuando es arriba, cuando nos faltan arriba números, tenemos que agregarle el cero para que nos dé bien el resultado. Ya, súper. Vamos a ver si tengo. Ya, ahora pasamos a los problemas con números decimales. Ya, acá en estos problemas vamos a tratar de solucionarlos usando sumas o restas, ¿ya? Depende de lo que pidan. Lo primero para resolver un problema matemático es comprender lo que se está pidiendo, encontrar la información que se nos da. Son los pasos. Primero se comprende el poema para ver qué nos está pidiendo. Segundo, se buscan los datos que nos entrega, la información que nos entrega. Tercero, se decide qué operación vamos a usar, si es suma, si es resta, si es multiplicación, si es división. Y cuarto, realizamos la operación, ¿ya? Entonces dice, un carpintero necesita 3 tablas de madera para hacer un armario. Comprendemos, 3 tablas para hacer un armario. Los datos son que una tabla es de 2,15 metros, otra de 1,89 metros y otra de 3,27 metros. ¿Cuántos metros de madera necesita en total? Ya comprendimos el problema, tenemos los datos, tenemos las medidas de las 3 tablas y ahora nos pregunta cuántos metros de madera necesita en total. ¿Qué tendríamos que hacer si nos está preguntando eso? ¿Sumar o restar? Sumar. Sumar. Entonces tenemos que sumar las 3 medidas de madera que nos dio. Tendríamos que sumar 2,15, que sería esa, la otra de 1,89 y la otra de 3,27. Sí. Y ahí hacemos la suma. Veamos cuánto da.
9 más 1 son 10, más 6 son 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8, 9, 10, 12, 13. Y 3, 7. 4, 5, 6. 6,31 me dio. ¿Les dio lo mismo? Sí, ¿Sí? sí, No, ¿Sí? Ya, súper. Entonces, acá daría 6 enteros, o sea, 6 no, no da lo mismo, metros. po. ¿No le dio lo mismo? No, po. Porque 8 más 2 son 10, 11, 12, 13. Y el 1 de reserva arriba sería 7, po. Ah, toda la razón, toda la razón. Sí, toda la razón. Acá es un 7. A ver, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y nos quedaría el 1 ahí. Sí, nos faltó sumar ese 1. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí sí, gracias. 7, entonces nos quedaría 7 metros con 31 Gente. centímetros. ¿Ya? Eso es lo que necesitaría en total de madera, ¿ya? 7 metros y 31 centímetros para hacer el mueble que está construyendo, el armario, ¿ya? Súper bien. Vamos a ver otro problema. Dice, en mi pueblo el ayuntamiento mide 64,28 metros y el campanario de la iglesia 83,19 metros. ¿Cuántos metros mide más el campanario que el ayuntamiento? ¿Ya? Entonces acá me está dando medidas de un ayuntamiento y de un campanario de la iglesia y me está preguntando cuántos metros mide más el campanario que el ayuntamiento. ¿Qué tendríamos que hacer? No me está preguntando cuánta es la medida de los dos, sino que me está diciendo cuánto más mide el campanario que el ayuntamiento. ¿Qué haríamos? ¿Suma o resta? resta. Está. Resta para sacar la diferencia, ¿cierto? Y ahí tendríamos una diferencia. ¿Qué número tenemos que colocar arriba cuando es una resta? ¿El mayor o el menor? El mayor, ¿o no? El mayor, siempre, cuando es una suma, da lo mismo. Cuando es una multiplicación, da lo mismo el orden que coloquemos los números, en suma y en multiplicación. Pero en resta tenemos que tener cuidado, porque la resta siempre el número mayor va arriba, porque al mayor le vamos a quitar el menor, ¿ya? Y en la división también tenemos que ordenar bien los números dependiendo de lo que nos diga. Entonces acá sería 83,19 menos 64,28. Y ahí tendríamos que hacer la resta. A 9 le quitamos 8, nos queda 1. Acá lo tendríamos que transformar en 11 y este en 2. Entonces acá nos quedaría 9. 9. 9, ahí colocamos la coma. Este lo transformamos en 2, no nos sirve. A 12 y este a 7. 4 a 12. 8. 8, sí. Y 1. 8 Y el y otro 6 a 7, quedaría 1. 1. Entonces dice, ¿cuántos metros mide más el campanario que el ayuntamiento? Entonces 18 el enteros. 18 enteros, 91 91. ¿Cuánto sería 91? 18 enteros, 91, décimas. 91. Décimo, centésimo o Décimo. milésimo. Décimo, Décimo. centésimo, Décimo. centésimo.
Así. No, décimo es el primero y centésimo es el segundo. Y el tercero es milésimo. Entonces, leemos ahí y leemos siempre con el del último número. Entonces, sería 18 enteros como 91 centésimos. ¿Ya? Pero como acá nos está pidiendo en metros, la respuesta sería 18 metros con 91 centímetros. ¿Ya? Esa sería la respuesta porque acá nos está dando las medidas en metros. ¿Ya? Entonces son 18 enteros que serían 18 metros, que sería la parte entera, y la 91 que sería la de décimas, que sería, correspondería a los centímetros. ¿Ya? ¿Cuánto nos quedan? 2 minutos. Ya, veamos si alcanzamos a hacer otro. Ya. Ojalá alcancemos a hacer el último. Dice, Miguel quiere recorrer en bicicleta 17,9 kilómetros y ya ha recorrido 9,26 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer? Recorrió 17,9 y ya ha recorrido 9,26. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer? ¿Qué haríamos? ¿Suma o resta? Suma. No, porque quiere recorrer 17,9. Esa es su meta, ¿Ya recorrido? pero ya Ah, ya. recorrió 9,26. Es recta. Es resta. Entonces a los 17,9 le quitamos lo que ya recorrió. Los 17,9 era lo que quería recorrer y ya recorrió 9,26. ¿Ya? Entonces eso sería una resta. Recuerden que a la resta le vamos a colocar el 0 ahí. ¿Ya? Entonces 6 a 10 son 4. Esto es 8. Serían 6. Acá serían 6, 17. 8, 9, 10, Otro. 8. Y el Y, 1. no, y acá 0. el 1 no, nos quedaría así, No. porque el Llega 1 se así. lo Sí. pasamos acá. Entonces le faltaría por recorrer 8 kilómetros, 64 8,64 kilómetros por recorrer. metros. ¿Ya? Entonces eso se leería 8 enteros con 64 centésimos. ¿Ya? Si lo viéramos en números decimales. ¿Ya?